Bienvenida, hermana linda. Ya no canta. Santo Dios de Israel, hay que pedirle al Señor que vuelvan a cantar los que cantaban antes. Gloria a Dios, vamos a ir a la palabra. Que saben que anoche, antes de dormirme, antes de que nos durmiéramos, después de regresar de Los Ángeles, el Señor me ponía en mi mente, toda la semana traía una predicación. Y dije, no, seguramente es para el domingo, porque el Señor nos ha insistido que la haga. Estaba como, ya no le estaba pidiendo a Dios, dijo, Señor, ya no le estaba pidiendo, háblame para el domingo, porque pensaba que esa era la prédica. Pero amanece hoy y estaba alabándome los dientes y el Señor me la cambia. Gloria a Dios. Porque sabe, y yo creo que la voy a predicar por el internet, por eso se las voy a medio decir, que muchas veces nos arreglamos y hacemos muchas cosas para otros, pero no lo hacemos para nosotros mismos. Porque un día yo me estaba arreglando y me estaba poniendo perfume, y hace años de esto, ¿ok? Y me puse a pensar, qué tontos somos comprando perfume, comprando ropa para otra gente, que otra gente la vea, que otra gente te huela tu perfume, y cuando tú estás solita o solito, tú puedes oler a lo que sea, pero no a perfume. Entonces, ¿para quién compras el perfume? ¿Para ti o para los demás? Entonces iba a hablar sobre ese tema, pero el Señor me lo cambió, así que de que nos va a hablar Dios, nos va a hablar. Vamos al libro de Efesios 4. Se llama, mejor no les digo, ahorita se van a dar cuenta. Efesios 4, 26. Gloria al Señor. Efesios 4, 26. Se lee honrando al Padre, al Hijo, en comunión con su Santo Espíritu. 4, 26 y 27. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Padre, en esta hora vengo delante de tu presencia, rogándote, Rey amado, que pases ese carbón encendido en mis labios, Señor, y no me permitas hablar palabra vana, sino toda aquella palabra que es inspirada por ti, útil para redarguir y para instruir en justicia a cada uno de nosotros que somos tu pueblo, Señor. Te pido, Padre Santo, que seas tú, Señor, poniendo en nuestros corazones el querer como el hacer, Señor, de abrirlo, Padre, para poder, Señor, ser edificados a la luz de tu santa palabra en esta hermosa mañana, Señor, declarando toda mente cautiva la obediencia de tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Santo de Israel. Vamos a hablar sobre la ira y el enojo. Estaba lavándome los dientes y el Señor me dice, el enojo. Y yo digo, pero si yo no estoy enojada. Y ya, ¿verdad? Eso nomás como que pasó. Y otra vez, y me vuelve y me dice, me estaba sentando cuando otra vez, ira. Y dije, ira y enojo, ok, ya sé. Que Dios no quiere que predique lo que yo pensaba predicar, sino que Él quiere que predique esto que me acaba de dar ahorita en la mañana. Entonces la palabra del Señor nos habla en el libro de Efesios, dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cuántos de ustedes están enojados desde hace años con alguien? Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cuántos soles llevan puestos sobre tu enojo? ¿Cuánto tiempo llevas arrastrando ese coraje? Ya después de que como te enojaste, ese enojo se hace, ¿qué? Una raíz de amargura profunda. Y ya después dices, pero ¿por qué me siento así? ¿Por qué no me siento feliz? ¿Qué me está pasando? Nada me hace ser feliz, porque tienes una raíz de amargura por dentro. Porque nada ni nadie te la va a quitar, porque tú no has decidido soltar esa ira, ese coraje que tienes por dentro. Porque dice la palabra del Señor en el versículo 27. Amén. Léanlo. ¿Qué es lo que dice? Ni deis lugar al diablo. ¿Cómo le das lugar al diablo? Si permites que llegue la noche y tú sigues enojado y enojada por la misma cosa. Dice la palabra del Señor que no podemos estar enojándonos. Dice, airaos, pero no pequéis. ¿Y qué es pecar? Que quieres agarrar el juicio de Dios. O tú quieres hacer justicia. Bueno, me voy a vengar. Pero dice la palabra de Dios, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Quién lo dice? Dios. Dice su palabra que no podemos estar nosotros enojados todo el día. 24 horas no puede durar tu enojo. ¿Y cuántos años lleva tu enojo?
Hermanos, ¿por qué estamos como estamos? Por nuestra culpa. Porque deberíamos ya de dejar el enojo y el pasado, las palabras que pasaron, porque nosotros mismos nos estamos tomando el veneno que pensamos que al otro estás aguardando la ira, el coraje, el rencor, la amargura. ¿Y quién te está haciendo daño? Tú misma. Tú mismo. ¿Por qué? Porque tienes una buena memoria, te recuerdas de las puras cosas malas. ¿No, verdad? Yo hice un apunte aquí. No quieras usurpar el lugar que le corresponde a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo lo usurpamos? Queriendo nosotros vengarnos por el coraje que traemos por dentro. La ira es definición como la respuesta emocional de la percepción del mal, según que nosotros nos enojamos porque miramos algo mal, ¿verdad? Y la injusticia, con frecuencia traducido como enojo, indignación, o sea, te indignas y te llega la cólera, o sea, el coraje, y te empiezas a irritar. Dice, los humanos como Dios expresan la ira, pero la ira es de Dios y la ira del hombre dice que no es santa como la ira de Dios, porque la de nosotros no es justificada. La de Dios es justificada, la de nosotros no es justificada. Por eso dice, airaos pero no pequéis. Y nosotros, ¿qué es lo primero que hacemos? Tú me dijiste una, yo te digo 10. ¿Sí o no? Así es. No me digan que ustedes son santos, santos, santos. Porque el único santo es Él. Amén. La ira de Dios contra el pecado es, ¿cómo se enoja Dios? Del pecado. Y tú dices, no, es que me hicieron daño, pues es que yo ya me enojé. Y pecaron contra ti, pero recuérdate que en realidad, ¿con quién peca la persona que te hace daño o te hiere o te hace cosas? Contra Dios. David lo decía, contra ti he pecado, contra ti he hecho lo malo. Entonces, ¿quién se tiene que enojar? ¿Tú o Dios? Entonces, por eso dice la palabra del Señor, no des lugar al diablo, al querer tú vengarte, al querer tú sacar el Robin Hood que traes por dentro. Vamos al libro de Santiago 1:19. Los miro bien serios. Santiago 1:19. Dice la palabra, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Oigan lo que dice, que tenemos que hablar, pero también tenemos que aprender a escuchar y tener self-control. Tenemos que aprender a controlarnos nosotros mismos. Porque dice, por esto, mis amados, así como con mucho cariñito. Oigan, agarren la onda, por favor. No sean tan bravos. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. La ira sería al último, porque primero tiene que ser el diálogo. Pero no, la ira es lo primero. Y no tiene que ser así. Porque ustedes sí saben, ¿verdad? Porque se les ha enseñado. ¿Quién inflama la lengua? El diablo, el mismo infierno, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿quién te hace hablar contra quien dices tú que más amas? Porque es el pleito más grande en los matrimonios o con la gente que tienes más cerca. Con esas son las personas que tú más hieres con tu boca. Porque es tu ira, tu coraje, tú no piensas, tú reaccionas. Y dice la palabra del Señor que no, que tenemos que escuchar, que tener autocontrol y ya después hablar. No que hablamos y herimos y ya decimos, ya, me arrepiento. Pues sí, pero ya lo que le hiciste sentir a la persona, ahí está. Y tenemos que tener cuidado, porque a veces ante los hermanos, por eso muchas veces, yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero yo casi no hablo. Hablo aquí porque me toca, porque Dios me mandó a esto, pero yo casi no hablo. No sé si ustedes se dan cuenta de eso. Las reuniones están y los hermanos están en sus mesas y yo casi siempre estoy en una esquina, porque siempre uno mete la pata a hablar de más. ¿A cuántos no les ha pasado que hicieron sentir mal a alguien sin querer queriendo? Porque hablamos de más. Tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. Entonces tenemos que escuchar, pensar y después hablar. No hablar y ya después pensar. Ya. Proverbios 15:1. Proverbios 15:1. Gloria a Dios. Proverbios 15:1. Porque siempre les he dicho esto, para pelear, ¿cuántos se necesitan? 2.
Entonces, si hay pleitos en tu casa, hay pleitos en tu trabajo, hay pleitos donde sea que andes, es que porque tú eres un sacarle punta, tú nomás andas buscando con quién. ¿Por qué? Porque para pelear se necesitan dos. Aquí la palabra del Señor nos habla en el libro de Proverbios 15:1, dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Qué es lo que está hablando? ¿Qué es lo que hace que el otro más se enoje o la otra persona más se enoje? Que nosotros estemos ahí. Andas buscando con quién pelear. Aquí estoy yo. ¿Verdad? Y ahí andan de la greña. ¿Ustedes creen que eso es de Dios? Si Dios nos está diciendo, aprendan a que la respuesta tiene que ser blanda. No, hombre, tú me dijiste, aquí están otras 3 pedradas para ti. Por eso dice la palabra del Señor que tenemos que hablar amablemente, o sea, por las buenas. Porque la ira, si tú sabes que tu esposa, que tu esposo es iracundo, que se enoja, porque la Biblia habla sobre eso, ¿verdad? Que hay gente iracunda, que tiene ese problema de ira, lo tienen. Y tú dices, bueno, pues yo no me voy a dejar. Pero si tú elegiste estar con esa persona, tú tienes que tranquilizarte tú. Porque si no, siempre va a ser toda tu vida de puro pleito. La palabra del Señor nos habla, dice que nosotros tenemos que aprender a callar la ira del otro. No a encenderle, echarle más leña al fuego. Y dice, ya se acabó el pleito y tú todavía sigues queriendo. Oh, se ríen porque ustedes saben, ¿verdad? Cómo se las gastan. Dice que nosotros tenemos que ser tardos en airarnos. Vamos a Proverbios 14:29. Gloria a Dios, Proverbios 14:29, aleluya. Y yo creo que solamente Dios sabe cómo nos comportamos, porque yo aquí conozco pura gente de Dios, pura gente amable, besito por acá y un abracito por allá. Pero pues ustedes saben cómo son. Proverbios 14:29. No me quiero enojar con nadie, no les quiero conocer su apellido. Proverbios 14:29 dice, el que tarda en airarse es grande ¿en qué? En entendimiento. Mas el que es impaciente de espíritu, dice, se enaltece la necedad. ¿Quieres pelear? Ok, aquí estoy. Pero aquí dice que el que tarda en airarse, que su entendimiento es grande. Es como, ya se enojó otra vez. Ya ni le hagas caso. Si sabes que se la pasa enojado, no le hagas caso. Amén. Pero tú, no, aquí estoy. Para las que sea, ya sabes. No, cálmense. Porque la palabra de Dios nos dice, el que tarda en airarse es grande en entendimiento. Ahora les pregunto, ¿ustedes tienen mucha sabiduría? ¿Ustedes se la llevan relax? Amén. Porque tenemos que dar testimonio de que Cristo nos cambió. Tenemos que hacerlo. Dice la palabra, el que es impaciente de espíritu se enaltece en ser necio, necedad, en la necedad. Enaltece la necedad. Todavía sigue en el pleito, todavía sigue en la contienda, todavía no acabamos, espérate, ¿para dónde vas? Ay, ustedes no, ¿verdad? Solamente la hermana Norma. Ay, no, es que en serio, el Señor no se equivoca. El Señor no se equivoca. Vamos a Proverbios 29:11. Gloria a Dios, Proverbios 29:11. Aleluya. ¿Alguien que le dé lectura? Proverbios 29:11. Aleluya. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Amén. Dice que el necio da rienda suelta a su ira. Entonces, la ira, pues yo me empecé a enojar. Entonces ya andas buscando quién te la hizo o quién te la pague. Porque a veces vienes enojada del trabajo, vienes frustrado del tráfico y ya andas a ver quién. Para sacar tu coraje, tu frustración de adentro. ¿Y quién tiene la culpa? Mejor cálmate. Cálmate, tu esposo, tu esposa no tiene la culpa. Relájate. Dile al Señor, dame autocontrol, porque de eso habla este versículo. Dice que tenemos que tener sabiduría y autocontrol. Sabiduría es una persona que le teme a Dios.
Como, ¿por qué voy a seguir enojada o enojado todo este día? Si el enojo me puede durar tantito. La vida, hermanos, se nos está pasando. Y la vida, en vez de disfrutarla, nos las pasamos peleando. La vida es una. Y como decía mi papá, siempre nos decía desde chiquito, pórtense bien porque la vida no retoña, miren con quién andan. Entonces, es lo mismo, como nosotros como hijos de Dios, nos dice el Señor, anden con autocontrol, cálmense. No tenemos que nosotros andar de necios, dándole rienda suelta al coraje. Porque no vayas a decir como, oh, mira que la iglesia, la pastora dijo que tú te tienes que calmar porque aquí el bravo soy yo. No, los dos nos tenemos que tranquilizar, ¿verdad? Porque es palabra de Dios. Si somos sus hijos, ¿a qué nos tenemos que parecer? A Él. Y tenemos que aprender sabiduría, a escuchar, y dice que ser lentos en hablar y muy tardos en airarse. No, ya me dijiste eso. Órale. Y ya se te encendió la mecha. No, hermanos, tranquilitos. Somos hijos de Dios. ¿Saben que le estamos dando lugar al enemigo en nuestra vida, en nuestra familia, con nuestros hijos? Tenemos que traer paz. Somos pacificadores. ¿Verdad, hermanas capellanas? Eso nos dieron la clase. Toda la clase fue de, tenemos que ser pacificadores. Si somos capellanes, tenemos que servir a Dios con excelencia. Tenemos que aprender a nosotros dominar nuestros sentimientos, no andar encendiéndole la mecha a la gente. La palabra del Señor nos dice que aquí, que el necio, ¿verdad?, es falto de sabiduría y de autocontrol. Y cuando tú eres necio y comienzas la ira y te estás peleando, pues la sabiduría no está en ti, mucho menos el control. Y queremos llegar al cielo. Y si no nos controlamos a nosotros mismos, va a estar difícil. Vamos a Proverbios 16. Proverbios 12:16. Gloria a Dios, los miro bien serios y yo no les sé nada, yo a ustedes los conozco por las buenas. Amén. Gracias a Dios. Amén. 12:16. Amén. Dice la palabra de Dios, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Aleluya. Dice, el necio al punto da a conocer su ira. Sí, órale pues, de una vez, te estás tardando. Pero dice la palabra, mas el que no hace caso de la injuria, si alguien te está agrediendo, no le hagas caso. Dice que resulta ser una persona prudente. La vida es una. ¿Para qué no las vamos a llevar en corajes? Nos enfermamos. ¿Saben que el coraje enferma a la gente? Iba a buscar lo que produce el coraje, pero el coraje trae muchas enfermedades al cuerpo. Dios no quiere que tu cuerpo esté lleno de coraje todo el tiempo. Tenemos que tranquilizarnos. ¿Eres prudente o eres necio? Dice la palabra del Señor aquí que el necio al punto da a conocer su ira. O sea, comienza un pleito y tú estás bien listo para ponerte los guantes también. No tiene que ser así. La palabra del Señor nos dice que el que es prudente ni le hace caso. Porque para pleito se ocupan dos, no le hagas caso. Se va a enojar más, pero se le va a bajar. Pero ya, tenemos que cambiar eso, porque si no, el enemigo está dañando tu matrimonio, está dañando tu familia, está dañando tus generaciones. Primera, segunda, tercera y cuarta generación. Porque no tenemos autocontrol. Vamos a Proverbios 23. Proverbios 23. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Aleluya. Miren que este versículo me estaba haciendo reír porque sí es cierto, porque si ustedes se van a identificar con esto que se me vino a la mente, dice el versículo, léanlo. Honra es del hombre dejar la contienda, o sea, deja de pleitear, mas todo insensato se envolverá en ella. Todo insensato, todo necio. Entonces, a veces ya se acabó el pleito, pero tú andas echándole leña al fuego. Tú todavía quieres. ¿Para dónde vas? No corras.
Todavía no hemos acabado de hablar. Ay, ustedes no se hagan, porque esto pasa en todas las casas. Es cierto. Pero nosotros tenemos, dice la palabra del Señor, que saber cómo comportarnos, cómo dirigirnos, que el enemigo no nos esté ganando la batalla. Para pelear se necesitan dos. Si alguien es necio, no le hagas caso. Se va a enojar más, pero se le va a bajar. Pero si tú te pones a pelear, ¿cómo va a acabar la cosa? Nosotros tenemos que aprender a callarnos, a ser prudentes, porque de verdad vamos a pagar las consecuencias nosotros mismos. Vamos a decir, pero ¿cómo pasó todo esto? Porque en un ratito de ira, dice la palabra del Señor, que un bosque se enciende. O sea, ya te enojaste tú, se enojó aquel, y ya el chisme se fue por allá, y ya andan haciendo todo acá, por un coraje. Y el coraje se tiene que quedar en la casa, pedirse perdón y seguir adelante. No andar siempre en pleitos. Si te pusiste en pleito con alguien porque en ese momento andabas en tus 5 minutos de explosión, ve y pide perdón. Porque nosotros somos hijos de luz, somos pacificadores. Significa que traemos el agua viva para apagarle el fuego a la gente. No traemos gasolina. Pero ¿verdad? Vamos a Jeremías 3:12. Jeremías 3:12, gloria al Señor. Vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Ya en este tiempo, es tiempo de pasar del alto las ofensas, hermanos. Ya es tiempo de hacer misericordia, así como Dios hizo misericordia con nosotros. Porque esta es prácticamente una amenaza que Dios le está diciendo, una advertencia a su pueblo. Le dice, vuélvete, oh Israel, deja de ser rebelde. Le está diciendo, porque haré caer mi ira sobre ti. La ira de Dios es porque andamos en desobediencia. Y si nosotros andamos siempre en pleitos, en iras, en contiendas, una casa dividida no va a prevalecer, aunque tú quieras. Entonces tenemos que nosotros tratar nuestra vida de tener autocontrol, porque Dios nos ha dado espíritu de cobardía, no te lo dio. Él te dio de poder, amor y dominio propio. Y si no nos dominamos, ¿cómo va a acabar la cosa? ¿Por culpa de quién? De nosotros, porque para pelear se necesitan dos. Entonces tenemos que nosotros ponernos en nuestro lugar, en nuestro juicio y decir, no, ya no más contiendas, ya no más ira, ya no quiero estar más enfermo, porque hermanos, busquen en el internet qué trae el estar enojada o enojado todo el tiempo. Las enfermedades que tienes, tú solita te las acarreas a causa de estar enojado. Y Dios nos advierte y nos dice, no le des lugar a la ira. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y nosotros, en vez de meditar en la noche en la palabra, andamos echando chispas. No, tenemos que calmarnos. No seguirle dando lugar al enemigo, porque el enemigo es lo que quiere, destruirte. Y tú dices, pero si yo me porto bien, pero te la pasas buscando quien te la pague. No, cálmense, calmados, porque así nos quiere Dios. Dios no nos quiere que nosotros andemos en pleitos, en iras, en contiendas, porque el enemigo sabe trabajar en conjunto. Y dice la palabra que una casa dividida no prevalecerá. Él lo sabe que un reino dividido no prevalece. Si en tu casa hay pleito en este tiempo, el enemigo está dentro de tu casa, tratando de destruirla. Y tú no has aprendido a callarle la boca al enemigo, porque estás bien pronta para pelear, para discutir. Tenemos que quitarle ese control al enemigo. Cuando él te diga una palabra, cuando ella te diga una palabra, quien sea que te hable a ti, tú cálmate. Porque cada quien hace y reacciona, depende de quién es su Dios. ¿Quién es tu Dios? Si nuestro Dios es misericordioso, clemente, lento para la ira, pero grande en misericordia, ¿cómo nosotros tenemos que ser? Grande en misericordia. Si una persona te falló, te hirió con sus palabras, perdona. Tampoco es perfecta, así como tú tampoco lo eres. Porque aquí la palabra del Señor nos dice, vuélvete, oh Israel, dice Jehová.
Está hablando de su pueblo. Y no haré caer mi ira sobre ti. La ira de Dios sí tiene justificación, porque es por el pecado del pueblo, por el que el Señor se aira. Pero si tú te alejas de todo aquello que no le agrada a Dios, lo que vendrá para ti será salvación, vida eterna, bendiciones hasta que sobren y abunden. Por eso dice la palabra, hay una pregunta en uno de los profetas mayores, dice, ¿por qué seréis castigados? ¿Por qué quieres todavía, si ya sabes cómo recibir bendición? ¿Por qué quieres todavía portarte mal si sabes que Dios te va a dar tu recompensa? Entonces, dejemos de andar en pleitos, en iras, en contiendas, en enojos y no le demos lugar al enemigo. A paz nos llamó el Señor, no al paz, a paz. Paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No se turbe tu corazón ni tengas miedo, Dios está contigo. Así que yo sé que Dios nos ha hablado, vamos a ponernos sobre nuestros pies. Y si hay alguien que tiene necesidad, puede pasar acá enfrente y vamos a orar por usted.